Vamos a hacer el cuarto ejercicio de enlace químico, que consiste en escribir las fórmulas de Lewis de algunas moléculas covalentes sencillas. Como moléculas sencillas me refiero a que no presentan resonancia. Más adelante vamos a ver otras moléculas en las que sí que se pueden determinar o se pueden plantear diferentes fórmulas de Lewis y por tanto distintas formas resonantes. En estos casos no será así, además vamos a ver que hay unas sencillas normas que se pueden aplicar para determinar las estructuras de Lewis, aunque hay que tener en cuenta que estas normas solo van a ser útiles en el caso de moléculas cuyo átomo central es del segundo periodo y cumple la regla del octeto. Cuando tengamos excepciones, como pueden ser por defecto el boro, el berilio, o por exceso el azufre, el fósforo, entonces esas normas pueden no cumplirse. ¿Cuáles van a ser estas normas? Pues lo primero que vamos a hacer es determinar el número de electrones de valencia. Los totales, vamos a considerar todos los átomos de la molécula, cuántos electrones de valencia tiene cada átomo y los vamos a sumar en conjunto. Segundo, vamos a determinar el número de electrones necesarios para completar todos los átomos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un átomo de oxígeno. Un átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero necesita 8 para tener su última capa completa. Y entonces diríamos que tenemos 6 electrones y aquí diríamos que tenemos 8. Después lo que vamos a hacer es, a partir de estos valores, determinar el número de pares enlazantes, el número de pares electrónicos enlazantes y no enlazantes. Y una vez que tenemos estos valores, vamos a escribir los átomos lo más simétricamente posible y vamos a intentar hacer o plantear una estructura de Lewis que cuadre con este número de pares enlazantes y no enlazantes. Lo más sencillo va a ser que lo veamos con un ejemplo concreto. Lo vamos a ver en primer lugar con la molécula de agua. Bien, la molécula de agua dispone de 2 átomos de hidrógeno, de un oxígeno. Los átomos de hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tienen? Lo primero, determinar electrones de valencia. Un electrón de valencia cada hidrógeno. Como tenemos 2 hidrógenos, debemos multiplicar por 2. Aquí tendríamos 2 electrones de valencia correspondientes a los hidrógenos, mientras que el oxígeno tendrá 6 electrones. En total, sumamos y tenemos 2 electrones de valencia de los hidrógenos y 6 del oxígeno, 8 electrones. Pero ¿cuántos electrones serían necesarios para que todos los átomos tuviesen su última capa completa? Bueno, los hidrógenos necesitan cada uno de ellos 2 electrones y el oxígeno necesita 8. Entonces diríamos 2 electrones que necesita cada hidrógeno por 2 átomos que hay, más 8 que necesita el oxígeno, hacen un total de 2 por 2, 4, más 2, más 8, 12 electrones necesarios. Bien, tenemos por tanto 8 electrones de valencia reales y necesitaríamos tener 12 electrones. ¿Qué se hace con estos valores? Pues si restamos los electrones necesarios con los que tenemos realmente, 12 electrones que se necesitan, menos 8 electrones de los que se dispone realmente las capas de valencia, nos dan 4 electrones. Estos electrones son o corresponden a los pares enlazantes. Si tenemos 4 electrones en pares enlazantes, significa que tenemos 2 pares enlazantes, 2 pares de enlaces. Tenemos 2 pares enlazantes. Bien, si tenemos 4 electrones enlazantes de los 8 que teníamos, tenemos 8 electrones en realidad. 4 están enlazándose, significa que hay otros 4 que no se enlazan. Ahora restamos siempre este valor, los electrones que tenemos en realidad, menos los que hay enlazantes, y nos vuelve a dar 4, lo cual implica que hay 4 electrones en pares no enlazantes y por tanto 2 pares no enlazantes. Esto sería aplicar las normas
que hemos escrito aquí para escribir la estructura de Lewis de la molécula de agua. Una vez que sabemos los pares enlazantes y no enlazantes, ponemos el átomo central, los átomos periféricos y ahora decimos, vale, dos pares enlazantes. Bueno, pues lo lógico es que vayan del oxígeno a cada uno de los hidrógenos. Y ahora tiene que haber dos pares no enlazantes que estarán sobre el oxígeno. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno tiene que tener 8 electrones en su última capa para estar completo y cada uno de los hidrógenos 2. Así nos cuadrará porque tendremos 2 electrones para este hidrógeno, 2 para este y el oxígeno tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 pares, 2 enlazantes y 2 no enlazantes. Bien, esto sería en cuanto a la molécula de agua. Puede parecer un poco engorroso tener que aplicar estas normas cuando seguramente ya sabemos plantear una estructura de Lewis de forma directa, sin necesidad de hacer estos cálculos de electrones, pero vamos a ver que en algunas moléculas donde la estructura ya no es tan sencilla o no está tan clara, sí que van a resultarnos bastante útiles las normas. Veamos, por ejemplo, otros casos. Hemos hecho la molécula de agua, ahora veremos cómo sería la molécula de amoníaco. En la molécula de amoníaco tenemos que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. Como hay 3 hidrógenos, tendremos 3 electrones. En total, el amoníaco tiene que tener 8 electrones de valencia. ¿Pero cuántos necesitamos para que estuviesen todas las capas completas? Pues 8 para el nitrógeno, más 2 para cada uno de los hidrógenos. 3 por 2, 6, más 8, 14 electrones. Así, una vez que sabemos los electrones de valencia y los que necesitamos, restamos 14 menos 8, nos da 6, y esto implica que hay 6 electrones en pares enlazantes, por tanto 3 pares enlazantes. Mientras que si ahora cogemos y decimos estos, los electrones reales que tenemos en capas de valencia, 8, menos de estos electrones, los que están en forma enlazante, tenemos los electrones no enlazantes, solo son 2 y por tanto tenemos un par no enlazante. La molécula de amoníaco será de esta forma, tendremos 3 pares enlazantes, nitrógeno, hidrógeno, y un par libre que tiene que completar el octeto para el nitrógeno, es decir, aquí. Ahora ya vemos que tenemos 2 para cada hidrógeno y para el nitrógeno tenemos 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esta estructura de Lewis cumpliría con las normas establecidas. Para otra molécula que ya quizá sea un poquito más compleja, que es la molécula de monóxido de carbono, CO. Sabemos que es un gas muy peligroso, es un gas mortal, que se une con la hemoglobina. Bien, este CO, este monóxido de carbono, ¿cuántos electrones de valencia tenemos? Pues el carbono tiene 4 y el oxígeno tiene 6. En total tenemos 10 electrones reales, pero necesitaríamos 8 para cada uno de los átomos. Necesitaríamos 16 electrones. Así, si restamos los electrones que necesitaríamos menos los electrones reales que tenemos, nos da 6 electrones, que significa 3 pares enlazantes. La única forma de colocarlos va a ser pues haciendo un triple enlace, ahora lo veremos. Bien, 6 electrones están en forma enlazante de los 10 que teníamos. Por tanto, esto quiere decir que si restamos los electrones que tenemos menos los enlazantes, nos va a dar los electrones no enlazantes, serán 4. Y por tanto vamos a tener 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Cómo plantearemos la estructura? Pues carbono, oxígeno, 3 pares enlazantes tienen que ser de esta forma. Y ahora los pares libres o pares no enlazantes tienen que quedar uno sobre cada átomo
para que ambos cumplan la regla del octeto. Tendremos 4 pares, 1, 2, 3, 4 para el carbono y 1, 2, 3, 4 para el oxígeno, y por tanto esta estructura de Lewis cumple con las normas establecidas. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5 del tema de enlace químico, en el cual, igual que en el ejercicio 4, debemos determinar la estructura de Lewis de algunas moléculas. Bueno, ¿por qué son más complejas estas estructuras de aquí? Pues en general, porque en la mayoría de ellas podemos plantear diferentes formas resonantes. Otra cosa es que sean más o menos estables, pero bueno, podemos plantear diferentes formas. ¿Qué significa que tengamos distintas formas resonantes o que la molécula presente resonancia o mesomería? Pues significa que se pueden plantear distintas estructuras de Lewis para la molécula y que las propiedades de la molécula real suelen ser intermedias entre las distintas formas resonantes, no se corresponden ni con una ni con otra. Esto se ve muy claramente en el caso del ozono, de la molécula de O3. ¿Cómo vamos a hacer la estructura de Lewis para el ozono? Bueno, como el ozono es un átomo del segundo período que va a cumplir escrupulosamente la regla del octeto, vamos a seguir las normas vistas en el ejercicio 4, es decir, lo que hacemos es determinar los electrones de valencia. Cada oxígeno tiene 6 electrones. Como tenemos 3 oxígenos, tendremos 18 electrones de valencia en esta molécula, pero cada uno de ellos necesitaría 8 para tener su última capa completa. Por tanto, si multiplicamos el número de átomos por los átomos que cada uno el número de átomos por los electrones que cada uno necesitaría, 8, tendremos 24 electrones. Así, de los 24 electrones que necesitaría, solo tenemos 18. Si restamos ambos, vamos a ver los electrones que estarán en forma enlazante. Tendremos 6 electrones enlazantes que corresponden a 3 pares de enlace. Bien, de los 18 electrones de valencia que tenemos, 6 son enlazantes, lo que significa que el resto, es decir, restar 18 menos 6, tienen que ser no enlazantes. Como tenemos 12 electrones no enlazantes, corresponde a 6 pares no enlazantes. Así, ahora podemos dibujar la molécula de ozono de la siguiente forma. 3 átomos de oxígeno y vamos a unirlos por 3 enlaces. ¿Cómo lo vamos a poder incorporar? Pues tienen que ser 2 aquí y 1 aquí. De estos 3 pares enlazantes se distribuirán de esta forma y los 6 no enlazantes tendrán que ponerse completando los 8 electrones para cada átomo de oxígeno. Es decir, de esta forma. Ahora bien, podríamos decir, bueno, hemos planteado un enlace doble entre 2 oxígenos y un enlace simple entre otros 2, pero ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué yo no podría haber puesto el enlace doble en este y aquí el simple? Pues en efecto podemos plantear otra estructura de Lewis equivalente, que es una forma resonante de la molécula de ozono, otra forma resonante más, que sería con el enlace simple aquí y con el doble a la derecha. Bien, experimentalmente se comprueba que la molécula de ozono no se corresponde, o sus propiedades no se corresponden ni con esta estructura ni con esta, sino que tienen unas propiedades de una molécula en la que estos dos enlaces son equivalentes. Lo que pasa es que nosotros no podemos representar de otra forma la estructura de Lewis que no sea de estas formas resonantes de aquí. En cuanto al caso del ozono, vamos a ver qué pasa con el CO2. En el CO2 veremos que podemos plantear formas resonantes, pero que no todas ellas van a tener la misma importancia, el mismo peso en la estructura final de la molécula. Bien, nuevamente tenemos un átomo del segundo periodo como átomo central, cumplirá la regla del octeto. Vamos a calcular los electrones de valencia, que serán 4 para el carbono, y para cada oxígeno 6 electrones, como tenemos 2, serán 12 electrones. En total, 16 electrones de valencia.
Pero como tenemos 3 átomos y cada átomo requeriría 8 electrones, necesitaríamos 24 electrones, que no tenemos. Por este motivo, tiene que haber átomos que estén enlazados. Si hacemos 24 menos 16, que nos da 8 electrones, tendremos los pares enlazantes. 8 electrones enlazantes corresponden a 4 pares. Y de los 16 electrones de valencia que tenemos, 8 son enlazantes, el resto serán no enlazantes, nuevamente 8. Por tanto, tendremos 4 pares no enlazantes. Bien, esta estructura podría representarse, por tanto, de esta forma: el carbono en el centro, y aquí tendríamos 4 pares de enlace, pues doble, doble. 4 pares de no enlace, pues sobre los oxígenos para completar 8 en cada uno. Y esto en realidad sería correcto. Entre varias estructuras de Lewis en las que todas presentan cargas formales distintas de cero en algunos átomos, y en ese caso se prefieren aquellas estructuras de Lewis en las que las cargas formales negativas se hallan sobre los átomos más electronegativos y las cargas formales positivas sobre los menos electronegativos, como es lógico. Bien, esto sería en el caso del ozono y del CO2. Vamos a ver los óxidos de nitrógeno, que son bastante peculiares, especialmente estos dos de aquí, que presentan un electrón libre. Ya lo veremos. Vamos primero al caso del N2O. En el cual tendremos oxígeno como nitrógeno central, como átomo central, y tendremos para el oxígeno 6 electrones de valencia. Para el nitrógeno, 5 electrones de valencia por 2, 10 electrones. En total, 16. Como tenemos 3 átomos, necesitaríamos 8 para cada uno, 24 electrones, pero no los tenemos, por lo que tiene que haber electrones que sean de enlace. En total, 8, 24 menos 16, 4 pares de enlace. De los 16 que tenemos, 8 son de enlace, el resto, otros 8, serán de no enlace, 4 pares no enlazantes. Y ahora pondremos aquí el oxígeno, un nitrógeno y otro nitrógeno. Podemos plantear aquí un doble enlace, aquí otro doble enlace, y aquí un par libre, otro par libre, un par libre, otro par libre. Como vemos, aquí tendremos 4 pares de no enlace sobre los nitrógenos y 4 pares enlazantes conectando el oxígeno con los 2 nitrógenos. Bien, esta estructura de Lewis sería válida, cumple las reglas que hemos planteado, pero no es la única que podemos indicar, porque si vemos además en esta estructura, si hacemos lo de las cargas formales que hemos hecho para el CO2, dividimos aquí, vamos a contar los electrones que tenemos. Para el oxígeno tendríamos 1, 2, 3, 4. Le asignamos 4 electrones, pero en realidad de valencia tiene 6. Le faltan 2. Quiere decir que tiene una carga formal de más 2. Como es esperable, una carga formal de más 2 sobre un átomo de oxígeno es realmente muy inestable, porque el oxígeno es un átomo muy electronegativo, mientras que los nitrógenos tendrán 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cada enlace le damos un electrón a cada átomo. Nos quedan 6 electrones en los 2 nitrógenos, cuando de valencia cada uno tiene 5. Por lo tanto, cada nitrógeno tiene un electrón en exceso. Quiere decir que la carga formal de cada nitrógeno es menos 1. Efectivamente, como se trata de una molécula neutra, las cargas formales tienen que sumar 0. Bueno, vemos por tanto que esta estructura de Lewis no es incorrecta, pero es muy poco probable por esta carga de más 2 sobre el oxígeno. Así que podemos plantear otras estructuras de Lewis. Por ejemplo, podemos poner un enlace triple
Y aquí podemos poner, a ver, podemos plantearlo de la siguiente forma. Pondremos, no, perdón, no pondremos, si no ponemos el átomo central, el oxígeno como átomo central, sino un nitrógeno como átomo central, vamos a llegar a una estructura mucho más estable, aunque resulte un poco chocante, ¿de acuerdo? Si lo planteamos de esta forma, como en realidad es así, podemos poner un triple enlace entre los nitrógenos y un enlace simple entre el nitrógeno y el oxígeno, que corresponde a los 4 pares de enlace. Y ahora podemos escribir aquí un par libre, aquí podemos poner 3 pares libres. Bien, esta es una posibilidad de enlace triple, que sería la otra forma resonante. Entonces, ¿por qué esta forma resonante es mucho más probable que esta forma de aquí? Pues porque si ahora contamos las cargas formales, dividimos por aquí y por aquí. Contamos para este nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5. Como coincide con sus electrones de valencia, 5 tendrá carga formal 0. Aquí tendremos 1, 2, 3, 4, 4 electrones de valencia, 4 electrones, y de valencia tendría 5. Tiene 1 en defecto, carga formal más 1. Y para el oxígeno tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De valencia debería tener 6, tiene 1 en exceso, por tanto carga formal menos 1. Esta estructura tiene muchísimo más sentido porque la carga formal negativa queda sobre un átomo electronegativo o sobre el átomo más electronegativo de la molécula, y por tanto para este óxido de nitrógeno plantearíamos principalmente esta forma de aquí, que es la más probable. Bien, en este ejercicio 6 del tema de enlace químico vamos a determinar las estructuras de Lewis de los oxoácidos del cloro. Recordemos que el cloro en su combinación con el oxígeno puede actuar con 4 estados de oxidación distintos, que son +1, +3, +5 y +7. La combinación de estos óxidos con el agua va a dar lugar a los oxoácidos correspondientes. Si consideramos el caso en el que el cloro tiene estado de oxidación +1, que sería el óxido hipocloroso cuando lo combinamos con oxígeno, que el oxígeno tendrá estado de oxidación -2, nos quedará esta estequiometría de aquí, Cl2O, este es el óxido hipocloroso, y este óxido hipocloroso, si lo combinamos con agua, da lugar a H2, Cl2O2, que se pueden simplificar los doses para dar HClO, y será por tanto el ácido hipocloroso porque procede del óxido hipocloroso. Bien, esto sería en el caso del cloro con estado de oxidación +1. Si tenemos los restantes estados de oxidación, llegaremos, usando el mismo procedimiento, al HClO2, que es el ácido cloroso, al HClO3, que es el ácido clórico, y al HClO4, que es un ácido muy fuerte, el más fuerte de todos estos, es el ácido perclórico. Bien, por tanto, estos son los 4 oxoácidos del cloro de los cuales tenemos que determinar las estructuras de Lewis. Empecemos por este de aquí, por el ácido hipocloroso. Como ninguno de estos átomos, ni el hidrógeno, ni el cloro, ni el oxígeno, constituyen excepciones de la regla del octeto, vamos a aplicar las normas que hemos visto previamente en los ejercicios 4 y 5. ¿Qué normas serán estas? Bueno, tenemos que determinar en primer lugar los electrones de valencia. Para el hidrógeno tenemos un electrón de valencia.
Para el cloro tenemos 7 electrones de valencia y para el oxígeno tenemos 6 electrones de valencia. ¿Pero cuántos electrones serían necesarios? Bueno, tenemos un hidrógeno y 2 átomos cuyas capas estarán completas cuando tengan 8 electrones. Entonces tendremos 2 para el hidrógeno más 2 átomos por 8. En total necesitaríamos 18 electrones. 18 electrones que no tenemos, porque solo tenemos 14 si hacemos la suma de todos los electrones de valencia. Así, si restamos el valor de electrones que necesitaríamos menos el número de electrones de valencia que tenemos, llegamos a 4 electrones que serán los electrones de enlace. Si tenemos 4 electrones de enlace, son 2 pares enlazantes. Bien, de los 14 electrones de valencia que tenemos, 4 son de enlace. El resto tienen que ser no enlazantes, por tanto. ¿Cómo determinamos el resto? Pues 14 menos 4, 10 electrones serán no enlazantes, es decir, 5 pares. No enlazantes. ¿Cómo podemos plantear esta molécula? Pues de la siguiente forma: el cloro se unirá al oxígeno y este se unirá al hidrógeno. En estos ácidos lo común es esto, que el oxígeno sea el que se une al hidrógeno y no al al heteroátomo como el cloro, el yodo o el bromo. Bien, tenemos los 2 pares enlazantes y ahora tenemos que distribuir 5 pares no enlazantes y además tienen que quedar las capas de los distintos átomos completas. Le van a hacer falta 3 al cloro para tener 1, 2, 3 y 4, 8, y ahora los otros 2 restantes van a ir sobre el oxígeno. De esta forma, esta sería la estructura de Lewis para el ácido hipocloroso. La diferencia es que en este caso se trata de las estructuras de Lewis de algunos aniones, es decir, especies que tienen una carga neta negativa. Como vemos aquí, tenemos el anión hipocloroso, el silicato, el nitrito, el nitrato, sulfito, carbonato y sulfato. Veamos cómo se procede para determinar la estructura de Lewis de cada uno de estos iones. En el primer caso tenemos uno muy sencillo, que es el ClO-, y en este caso lo que tenemos que hacer es, nuevamente, como ambos átomos van a cumplir la regla del octeto, vamos a utilizar las normas que hemos visto en otros ejercicios. En primer lugar, miraremos cuántos electrones de valencia tenemos. El cloro tiene 7 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Pero ahora, en el cómputo de los electrones de valencia, debemos tener en cuenta las cargas negativas. Si tenemos una carga negativa, debemos sumar un electrón. Un electrón por el hecho de ser un anión monovalente. Y así tendremos 7 más 6 y más 1, que son 14 electrones. Es decir, el electrón de la carga del ion se debe contar. Por lo demás, se procede de forma muy parecida a cualquier molécula que sea neutra. Bien, esto en cuanto a los electrones de valencia, pero ahora tenemos 2 átomos y necesitaríamos tener 8 electrones para cada uno de los átomos para que tuviesen la capa completa. Así haremos 2 por 8, 16, y de esta forma, restando el número de electrones que deberíamos tener menos los que efectivamente tenemos, nos dan los electrones de enlace, 2 electrones enlazantes, es decir, un par de enlace. Esto quiere decir, un par de enlace, y ahora debemos ver los pares no enlazantes. De los 14 electrones de valencia que tenemos, 2 son enlazantes. El resto, 14 menos 2, tienen que ser no enlazantes, es decir, 6 pares electrónicos. Por tanto, podemos poner la estructura de esta forma. Así, un enlace, un único par enlazante, y luego tenemos que completar con estos 6 pares no enlazantes, 6 pares libres, los átomos para que tengan 8 electrones cada uno de ellos en la última capa. Como se trata de una especie cargada, de un anión con carga -1, lo que hacemos es poner un corchete y fuera del corchete ponemos el -1. No es necesario que indiquemos la carga en el interior sobre el ion, aunque en realidad podríamos determinarlo. Recordemos que podemos determinar las cargas formales dividiendo los enlaces y asignando a cada uno de los átomos un electrón del enlace. En ese caso nos quedarían para el cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
que como coincide con el número de electrones de valencia tendrá una carga formal de 0, y para el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es uno más que los 6 electrones de valencia y por tanto tendría una carga formal menos 1. Es decir, que la carga negativa deberíamos situarla sobre el oxígeno. Pero bueno, es suficiente con escribir la especie entre corchetes y poner la carga global en el exterior de dicho corchete, porque habrá especies más complicadas donde no es tan sencilla la determinación de las cargas formales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso del azufre no se va a cumplir la regla del octeto y por tanto no vamos a aplicar las normas, sino únicamente determinar los electrones de valencia. Es decir, vamos a hacer el sulfito SO3 2 menos. ¿Qué electrones de valencia tendrá esta estructura? Pues el azufre tiene 6, porque es del grupo del oxígeno, que también tiene 6, pero al tener 3 oxígenos debemos multiplicar y obtenemos 18. Mientras que hay que añadir 2 electrones adicionales por el hecho de que se trata de un anión. En total vamos a tener 26 electrones de valencia y vamos a ver cómo podemos distribuirlos. Una posible opción es esta de aquí. Planteamos 3 enlaces con los 3 oxígenos, con lo cual habríamos gastado 6 electrones y nos quedan 20 por distribuir. Podríamos poner pues 20 que serán 10 pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 sobre el azufre, 10. Ahora sí que tendríamos 26 electrones totales en esta estructura y lo que tenemos son 8 electrones sobre cada uno de los átomos. Lo que sucede es que si determinamos las cargas formales de esta estructura, consideramos que rompemos aquí y rompemos aquí, nos quedarán 1, 2, 3, 4, 5 para el azufre, cuando en realidad en electrones de valencia tiene 6, con lo cual nos queda con una carga formal de más 1. Mientras que los oxígenos tendrán cada uno de ellos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como los oxígenos tienen 6 electrones de valencia y estamos asignándoles 7, va a tener un electrón en exceso y cada oxígeno de estos tendría una carga formal de menos 1. Cabe destacar que la carga formal no es lo mismo que el estado de oxidación, ¿de acuerdo? Son cosas diferentes y se determinan de forma diferente, como vemos. Bueno, cada oxígeno tendría una carga formal de menos 1 y el azufre de más 1. Pero podemos plantear otras estructuras para este anión en la cual el azufre no presente carga formal positiva, que es lo más adecuado. Es decir, serán más probables aquellas estructuras en las que el número de cargas formales es el mínimo posible. Si el átomo central tiene una carga formal de 0, será más probable que si tiene una carga formal de más 1 o de menos 1. Entonces, si en lugar de plantear esta estructura con 3 enlaces simples, planteamos una estructura en la que hay al menos un enlace doble, y ahora ya tenemos 4 pares electrónicos, tenemos que tener 13, vamos a distribuir los que quedan, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y uno que falta para llegar a 26 electrones, 13 pares, 13. Como vemos en esa estructura, lo que tenemos es que el azufre ya no está cumpliendo la regla del octeto, tiene 10 electrones en torno a él y tendría una carga formal que sería un electrón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si le asignamos 6 electrones que corresponde a su estado de oxidación, a su número de electrones de valencia, que también son 6, entonces el azufre en este caso tendría una carga formal de 0. 0 y menos 1 para cada uno de estos oxígenos que tienen en torno a ellos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este del mismo modo, menos 1 y menos 1. No es necesario ponerlo, lo indicamos aquí para que se entienda. Bueno, como esta estructura tiene una carga formal de 0 para el azufre, es mucho más probable que esta otra.
Además, podemos plantear para esta estructura otras dos formas resonantes en las cuales el doble enlace no esté sobre este oxígeno de aquí, sino sobre los otros dos. Sobre uno de los otros dos, y aquí también, del mismo modo, podemos plantear aquí el doble enlace, aquí el enlace simple y aquí otro enlace simple. Y estas serían las diferentes formas resonantes del anión sulfito. Pondremos entre corchetes y aquí indicaremos la carga del anión, que es -2.